Buenos días, tardes, noches. Seguimos con las entrevistas, en este caso a Hugo Ferrer, que es gestor de carteras en GPM, que sigue la estrategia All Seasons Momentum. Y creo que esta entrevista es muy interesante por algo en particular, y es que cuando tú hablas con un gestor que tiene o que gestiona un fondo solo de renta variable, lo más seguro es que ese gestor, pues, aunque probablemente sepa o tenga una certeza muy elevada de que estamos cerca de fin de ciclo, cerca de recesión, que es el momento de salir de renta variable, ese gestor no te lo va a decir. No te va a decir, sal de mi fondo un par de años. En el caso de Hugo es distinto porque la estrategia que Hugo aplica no es solo renta variable, él incluye también activos defensivos que se comportan bien en cualquier entorno del ciclo y, por tanto, si Hugo piensa que no es momento de renta variable o que es momento de otros activos, lo va a decir sin tapujos, y eso es lo que yo creo que más valor puede aportar, ¿no? En este mundo en el que, pues, la mayoría de veces estamos rodeados de siempre alcistas, que es uno de los términos, Hugo, que aprendí de ti. Esa gente que es siempre alcista, otros que son siempre bajistas. Y en tu caso, lo que más me gusta es que sigues una serie de indicadores, intentas ser lo más objetivo posible, y eso es lo que voy a intentar sacar hoy de ti, si te parece. Sí, vamos allá. De hecho, lo que dices es una gran verdad. Al final, la gente, todos nos movemos por incentivos, ¿no? Y la mayoría de la mayoría de las estrategias son solo alcistas. Por tanto, en mi opinión, y no es una opinión que la tengo, que no trato de faltar respeto a nadie, pero la opinión de un gestor o solo alcista es una opinión muy sesgada, ¿no? Y bueno, pues es así. Muy bien, bueno, Hugo, empezamos con la pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué es la estrategia All Seasons Momentum? Eso recuerda mucho quizá a la All Weather. ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿En qué tipos de activos puede llegar a invertir? Bueno, sí, comparte elementos, porque es mira, Orsi es un momento una estrategia muy sencilla y además muy humilde, además. Es muy sencilla porque diversifica entre activos, o al menos diversifica entre los activos en los que puede invertir, y solo invierte en ellos si están en tendencia, ¿no? Por eso digo que es muy humilde, porque o se demuestra la tendencia o no seguimos el mercado. Esto lo hace con todos los activos de riesgo o con los de menos o con los defensivos más volátiles, pero si ve que no tiene ningún activo en el que invertir, se refugia en los bonos soberanos de medio plazo, ¿no? Que no se mueven mucho. ¿Y tiene alguna confluencia con All Weather? Bueno, la All Weather o carteras permanentes, todas beben de los mismos principios, que es diversificar mucho para poder, por ejemplo, la permanente 25% oro, 25% renta fija soberana de largo vencimiento, 25% cash y 25% acciones. Pues sí, bebe esos principios, pero el ADN particular de la estrategia del Season Momentum es que seguimos tendencias, ¿no? De forma diversificada la mayor parte del tiempo, pero tendencias. Los activos en los que puede invertir son renta variable, renta fija, corporativa y soberana, Uh -huh. oro. ¿Puede tener alguna parte de efectivo o el efectivo siempre está invertido? No, siempre estamos invertidos en todo momento. Lo único que tiene la estrategia es que utiliza apalancamiento, pero digamos que si encadena un periodo de mal resultado muy rápido, tiene una regla para reducir el apalancamiento y simplemente operar en contado, ¿no? Pero siempre está invertida. Muy bien. En el último mes, en la actualización de febrero, si no recuerdo mal, la estrategia ha pasado de tener, pues, toda una gama de activos a quedarse solo con oro y con bonos, no sé si son los bonos soberanos. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué indicadores han saltado o qué cambios ha habido en el mercado para salir, pues, especialmente de renta variable? Pues ha cambiado la tendencia, fíjate, desde el principio la estrategia lleva muy poco tiempo, lleva 11 meses, o sea, ni siquiera ha cumplido un año. Y llevaba alcistas de renta variable, en este caso el S&P 500, cubrimos divisa, por cierto, llevaba alcistas desde el primer momento, pero había sufrido los primeros meses, el primer año, que hasta diciembre lo hizo plano, había sufrido con los zigzags del oro, que entraba en tendencia, pero no terminó de entrar, se volvía a la baja, y también lo mismo un poco con la renta fija, ¿no? Y al final de febrero, con las fuertes caídas bursátiles, la estrategia se salió de renta variable, sacó también la renta fija soberana de muy largo plazo, que son los bonos que tienen más volatilidad,
y se refugió un tercio en oro y dos tercios en bonos soberanos de medio plazo. Los bonos soberanos de medio plazo pues están cayendo, pero es donde se refugia la estrategia cuando no tiene dónde invertir y tampoco se mueva mucho. Y entonces estaba un tercio de oro, que es un activo muy defensivo en caso de varios escenarios, y dos tercios de bonos soberanos. Y así estamos. Lo cierto es que la estrategia rara vez se pone tan defensiva. Pero bueno, hay que seguir las reglas y ahí estamos. Muy bien. ¿Qué señales ves tú a nivel macroeconómico? No sé si en tipos de interés, en curva de tipos, en desempleo, en el tema del petróleo, de que podemos estar cerca de fin de ciclo o quizá incluso iniciando una recesión, si es que ves alguna. Sí, vamos a ver. Hasta antes de la invasión rusa, simplemente estábamos asistiendo a una desaceleración económica, pero como las muchas que puede haber a lo largo de un ciclo, ¿no? Obviamente toda recesión empieza con una desaceleración, pero no toda desaceleración es una recesión, ¿vale? Hasta el otro día, hasta antes de la invasión de Putin, mi escenario era de desaceleración, en el que típicamente los activos de riesgo lo hacen mal, los activos defensivos tienden a hacerlo mejor, y digamos que aquí ha ocurrido un poco como cuando la pandemia, que el ciclo llevaba una determinada trayectoria y fue interrumpida por la pandemia, pues aquí ha ocurrido lo mismo. El ciclo estaba desacelerando, sin más, no hay que ponerle apellido, y ahora nos encontramos con una situación completamente diferente. Una situación en la que muchas materias primas, no solo el petróleo, sino muchos alimentos y otros tipos de materias primas, esenciales para el crecimiento, para la evolución económica del mundo, han entrado en una gran espiral alcista y eso ha cambiado todo el escenario. ¿Por qué? Porque un shock inflacionario muy rápido de corto plazo es por definición deflacionario a medio plazo, es decir, que suba todos los precios de todo en cuestión de días hace que la economía reduzca el gasto y la inversión tanto de los hogares como de las empresas. Estos días hemos visto muchas empresas cerrando, diciendo que no iban a poder producir, ERES, etcétera, etcétera. Eso es el significado de que un shock inflacionario crea deflación. Y creo que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Así que no estoy siguiendo ningún indicador porque la desaceleración me lo daban ciertos indicadores, pero la probabilidad de que estemos en recesión me lo da, primero, la lógica de ese shock inflacionario, y segundo, que los propios datos de mercado, de precios y cotizaciones de muchos activos, nos están alertando. Por ejemplo, la magnitud de las caídas que hemos visto en Europa son caídas que solo se ven en la entrada de recesiones. Las caídas que estamos viendo en el petróleo, que es bastante contraintuitivo estos últimos días, es típico de cuando el petróleo deja de subir y empieza a poner precio a una recesión, ¿no? Entonces, no hay indicadores como tal ya, sino eventos de mercado que nos están indicando que vienen mal dadas. Si realmente se confirmase que finalmente pues, vienen mal dadas y ahí imagino que la estrategia All-Seasons Momentum pues, mantendría su posición en oro, en bonos y poco más. Alguna variación habría a lo mejor siempre dentro de activos defensivos. ¿Cuánto tiempo suele durar una recesión? En este caso, ¿qué puede ser distinto? Bueno, a corto plazo puede ocurrir de todo. Imagínate que ahora se produce un rebote en bolsa muy fuerte y me obliga a entrar por mis reglas otra vez en renta variable, ¿no? Pero vamos a suponer que más allá de corto plazo, que es totalmente ruido, que se materializa el escenario, que por supuesto no es ninguna certeza, es en mi opinión una probabilidad del 80% en estos momentos. Eh, sí, lo normal es que en ese escenario, pues una recesión debe durar, una recesión puede durar 9 meses, un año y medio. Las recesiones son rápidas, ni duran años, ni tampoco duran 2 meses como ocurrió con la especial recesión de la pandemia, ¿no? Y en un escenario más o menos, vamos a decir, de un año de contracción económica, sí, claro, el oro lo debería hacer bien en ese plazo, y así como los bonos defensivos. ¿Por qué? Los bonos al principio no creo que lo hagan bien, porque la Fed está asustada con la inflación, y eso es uno de los hechos que provoca la recesión, y entonces va a seguir subiendo tipos durante un tiempo, y hasta que la Fed no deje de subir tipos, los bonos de medio plazo o de incluso largo plazo no van a volar, ¿no? Digamos. Así que si se da la recesión, yo espero que los activos defensivos de renta fija empiecen a hacer algo de efecto a mitad de una recesión.
Y el oro pues creo que haría efecto mucho antes. Ahora estos días está cayendo, yo creo que es porque la caída del precio del petróleo relaja el riesgo y en corto plazo está afectando, pero el oro también debería hacerlo bien a un plazo de un año en caso de una recesión. Mira, me viene muy bien que menciones a la Fed porque algo que veo mucho pues, en el mundo, especialmente tuitero, ¿no? Es la idea de que, yo no sé si es una idea con la esperanza de por favor que esto ocurra o si realmente piensan que va a ocurrir así fundamentado en datos, pero es, mira, los países están muy endeudados, aunque haya inflación es posible que los bancos centrales o que la Fed digan o bien no subimos tipos o bien subimos tipos menos de lo necesario, dejamos que la inflación se mantenga alta más tiempo de lo que en el pasado habríamos permitido, de forma que, bueno, pues nos comemos un poco la deuda en términos reales cae, ¿no? Pues el ratio deuda-PIB y ya subiremos los tipos más adelante. Y, claro, si esto fuese así, pues quizá la recesión o bien no llegaría o bien sería menos pronunciada, pero ¿tú qué probabilidades le asignas a este escenario? De que los bancos centrales digan, mira, aunque haya recesión, o sea, aunque haya inflación, nos hacemos un poco los locos y a ver qué pasa. Sí, yo creo que esa secuencia de eventos que has descrito es bastante probable, ¿no? Pero digamos que con una inflación en Estados Unidos, que es donde más preocupa todo, del 7,9%, que se estima que va a crecer más por el shock inflacionario visto a finales de febrero y marzo, pues la primera reacción de la Fed va a ser subir tipos sí o sí. De hecho, la Fed ha pasado de estar tranquila a estar asustada por la inflación, a estar muy, muy asustada por la inflación. Recordemos que la Fed tiene un mandato, un doble mandato, de pleno empleo, que lo tiene ya, aunque, bueno, el mercado laboral está un poco loco, y de precio. Entonces, si hay pleno empleo, es su obligación atajar los precios. Entonces, la primera parte de subida de tipos se va a producir, una subida, dos subidas, tres subidas, cuatro subidas, no lo sé, pero si se está produciendo una recesión en ese momento, como ocurrió en el 73, que la Fed fue muy a saco para subir tipos de interés para frenar la inflación, hay un momento que en el que, imagínate, ya han subido tipos cuatro veces, en realidad ya está la economía en recesión, muchos precios de muchas cosas están cayendo, ellos dicen, bueno, vamos a parar ahora porque ya hemos subido un poco, esto va con retraso el efecto, seguramente no hace falta subir tanto los tipos para no meter una recesión más profunda, exactamente como tú has dicho, pero ¿dónde está el punto? Bueno, ya lo iremos viendo, pero en mi opinión la secuencia va a ser así, varias subidas de tipo, cuando se dan cuenta que las cosas van a peor, se calman, dice vamos a parar de momento, y bueno, pero eso es lo que hacen en todas las recesiones, o sea, no tiene ninguna diferencia. Y luego en ese momento, pues la inflación debería empezar a hacer techo, empezar a bajar un poco, las cosas estarán mal, la Fed dirá, bueno, pues no hace falta de subir tipos, los mantenemos, ¿no? Y si las cosas se ponen feísimas, hasta los bajará, o lo que sea, ¿no? Pero para mí la secuencia debería ser así, la típica secuencia. ¿Y cuál sería el mayor error que puede cometer ahora mismo un inversor que esté, pues vamos a decir, un inversor que esté 100% posicionado en renta variable? Bueno, es que no hay respuesta para eso porque la forma de invertir depende absolutamente de todo, de los horizontes de inversión, del conocimiento del inversor, de para qué está invirtiendo. Entonces nunca hay respuesta para eso. Lo que yo sí creo que, y además lo digo por mis propios errores, de los que he tenido que aprender, es que cuando los mercados son muy complicados, y ahora estamos en una fase súper complicadísima, que sube el petróleo de 95 a 130, a los 5 días de 130 a otra vez a 95, es una locura, ¿no? Son entornos donde los inversores cometemos, porque somos personas, muchísimos errores, y entonces mi consejo para todos es que tengan un método muy sistemático, o un sistema, o una forma muy sistemática o muy reglada de invertir, porque, oye, todas las estrategias las hacen mejor y peor por momentos, pero el que tiene unas reglas es lo que te ancla a la realidad en momentos de turbulencia, ¿no? Entonces, sea lo que sea que hagas, ten reglas muy prefijadas y que no cambien a golpe de titular o a golpe de que has leído a no sé quién y te has asustado o te has alegrado o lo que sea. O sea, Muy bien, disciplina. pues Hugo, muchas gracias. Con esto Nada. casi que vamos acabando. Solo te voy a hacer una última pregunta en la que desvío un poco el tema, pero es una pregunta que me gusta hacerse siempre pues, a todo el que pillo por banda, ¿no? Porque Bien. creo que además cuantas más opiniones escuchemos, mejor. Y es acerca de las pensiones. Ya ves que, bueno,
seguimos en tema económico, por supuesto, pero ya nos alejamos un poquito de la gestión de activos. Y es cuánto crees que vamos a cobrar de pensión pública dentro de 20, 30 años y sobre todo, pues, qué estás haciendo tú de forma personal, y aquí cuéntanos los detalles que quieras, para o bien buscarte un complemento o asegurártelo por tu cuenta. Bueno, sin saber los números exactos, están claras las tendencias. Las pensiones, uno no se puede fiar del Estado para nada. Digamos que es que te obligan y eso eso debería ser el plus. La pensión del Estado debería ser como el plus adicional con el que no cuentas, ¿no? Todo el mundo debería trabajar por su propio sistema, o sea, por su propio ahorro para la jubilación. Así que lo que yo hago es invertir, también hacer algunas cosas empresariales relacionadas con los mercados, otras no tanto. Y bueno, digamos que ser empresario y invertir en los mercados, ¿no? Porque no creo nada en el Estado, ni nadie debería creer, ¿no? Deberíamos todos tener en cuenta para esa época el no confiar, porque mira, las cosas, además con las tendencias demográficas que tenemos en España, que son terribles. Mucha gente mayor, poca gente joven. ¿Quién va a pagar las pensiones? Al final las matemáticas son las matemáticas, o te lo cobran por un lado o por otro lado. Si no es por impuestos, es por menos pensión, ¿no? Así que es necesario invertir, cada uno con el estilo que tenga que elegir según su objetivo y su conocimiento. Y también yo creo que es importante cuando no tienes un patrimonio muy grande, digamos que los mercados son mecanismos de ahorro a largo plazo que tienen una rentabilidad determinada. No puedes sacar un 100% cada año, ni esperar un 50%, de hecho, ni siquiera un 30%, ¿no? Un mercado alcista en rentabilidad tiene una media anualizada del 20%, pero si añades los mercados bajistas ya te bajas al 10%, y si tienes mala suerte te puede bajar al 3 o al 4%, ¿no? Entonces, cuando no tienes mucho patrimonio, te tienes que dedicar a negocios. Eso es así, sí o sí, porque los negocios son los únicos que te permiten crecer hasta un nivel donde tu propio ahorro es que te permite componer las ganancias y vivir de ellas cuando sea necesario. Una verdad como un templo y que además se suele escuchar poco. Gracias por esta verdad y también por esa aportación en cuanto, pues, al final de ciclo, que yo creo que es también algo que por desgracia no se oye lo suficiente, ¿no? Justo por lo que decías. Muchos fondos, la gran mayoría, o tienen exposición alcista o más o menos, pero ya está. Con lo cual, pues, esos sesgos que comentaba están ahí. Gracias, Hugo, por estar aquí. Y nada, dejo debajo de este vídeo dos enlaces, uno al blog de Hugo, otro a la página donde explica la estrategia All Seasons Momentum, si alguien quiere ir a contratarla. Y nada más, si quieres cerrar con algún comentario o alguna recomendación, lo que te parezca. No, nada. Está en mi blog, está la estrategia, pues quien quiera seguirme y seguir un poco, no solo seguirme, sino también ver, porque al final comentamos los eventos de mercado, pues en mi Twitter ContraInvest, pero estamos bien conectados. Y nada, Sí, muchísimas gracias, Antonio, y un placer. un placer. Gracias, Hugo.